Perdón, ando un poco agripado. Me va a dar gripe, mejor dicho. Y mis gripes son muy salvajes, son hemorrágicas en los vasos sanguíneos. Precisamente hablando del sistema circulatorio, por la resequedad del aire, me sale bastante sangre. Los cartílagos que tengo también son muy delgados, entonces ya les voy a indicar un poco de eso. Sistema cardiovascular por el cardio del corazón y vascular por los vasos sanguíneos. Ambos tejidos del corazón y de las arterias y de las venas y de los vasos sanguíneos van a estar formados principalmente por un músculo que, a diferencia del esquelético, no tiene una inervación por parte del sistema nervioso periférico. Es decir, que estos van a tener autonomía o relativa autonomía. Un poco más adelante les explico. Estos, igual que el sistema muscular esquelético, van a ser músculos largos estriados y van a tener muchos núcleos y muchas mitocondrias. Se van a diferenciar principalmente en los vasos sanguíneos porque las arterias tienen una ligera elasticidad mayor, responden a una contracción voluntariamente más coordinada con las arterias, con las aurículas, y en cambio las venas van a ser más rígidas, van a ser más delgadas, y además de esto tienen una capa que les permite la ósmosis y la transmisión de gases y sustancias con otros órganos. Además de esto, el caso de la sangre, que es un tejido líquido que va a formar parte de este sistema, va a actuar como el medio principal de transporte. Vamos en ese orden. En la sangre, además de las funciones que tiene el sistema circulatorio, transporte de oxígeno, dióxido de carbono, distribuir nutrientes, principalmente de los que pasan por el sistema digestivo, en el intestino delgado, tienen la permeabilidad selectiva con las arterias. Las sustancias tóxicas, por otra parte, en cambio, van a ser direccionadas por las venas que se dirigen hacia el hígado y hacia los riñones. Van a distribuir hormonas que se originan tanto desde la pituitaria, pasando por la tiroides, por las suprarrenales. Todas estas van a estar comunicándose dentro del sistema circulatorio. Regula la temperatura, principalmente por las capacidades ambientales que se encuentren, variando desde la elevación o la altitud, la exposición al frío, el sol también influye. Hay varias cosas que regulan la temperatura y además se encarga de la protección del cuerpo. Esto va muy ligado con el componente sanguíneo, porque aquí no solamente se encuentran glóbulos rojos, ni tampoco solamente glóbulos blancos. En el componente sanguíneo nos vamos a encontrar en un 55% formado por una parte líquida, que es el plasma, y un 45% de las células sanguíneas. Todos estos, en el cuerpo humano, alrededor de 5 a 6 litros más o menos, en promedio se encuentran distribuidos en partes casi iguales. Puede variar un poco más, un poco menos, dependiendo del género, la edad, la raza, etcétera, etcétera. Y en el plasma, en la parte líquida, no solamente se va a encontrar agua, que es el principal componente, es el difusor, es el elemento en el que se van a diluir mayoritariamente todas las sustancias. En este de aquí se van a encontrar fluyendo otro tipo de proteínas. Recuerden que las proteínas, en el orden del nivel organizacional, son componentes o biomoléculas que van a realizar funciones o van a formar partes de estructuras de algunos componentes celulares. Dentro del plasma nos encontramos principalmente con algunas sustancias de interés, que son la albúmina, una proteína que mantiene la osmoralidad, es decir, la turgencia, el traspaso activo y pasivo de las células, tanto para que se difuminen o se realicen la difusión selectiva de sustancias de afuera hacia adentro y viceversa, de adentro hacia afuera. Esta albúmina es la que se encuentra principalmente en mayor cantidad dentro de de este componente del plasma. Además de eso, se van a encontrar con otra proteína que son combinadas entre la protrombina y el fibrógeno. La protrombina es aquella que facilita la coagulación. Esta de aquí va a dar origen a la trombina, que es una enzima que cataliza este tipo de reacciones, donde que el oxígeno de los glóbulos rojos va a formar fibras con el colágeno
para que pueda tener el coágulo, para que se pueda desprender el oxígeno, quede también la hemoglobina libre y que puedan formar el coágulo como tal. Este de aquí, con el fibrógeno, van a actuar en cambio en las enzimas como una parte estructural de la fibrina. La fibrina es aquella que va a unir tanto el tejido muscular de los vasos, venas y arterias en fibras más cortas con el colágeno. Cuando ustedes tienen un corte, cuando tienen un rasguño, un raspón, cualquier cosa, este fibrógeno es el que va a actuar como un catalizador que se dé en este tipo de reacción conjuntamente con la protrombina para que se formen estas dos y que puedan sanarse prácticamente estos cortes, estas rupturas. Además de la globulina. Esta globulina se encarga principalmente del transporte de sustancias, regular el pH y muy importante de combatir las infecciones. La globulina, conjunto con las células sanguíneas o los glóbulos blancos, que son principalmente leucocitos, los eritrocitos, van a formar el pus, esa sustancia blanquecina que se genera al encontrarse con algún tipo de agente patógeno. Esta de aquí va a combinarse tanto con la protrombina como con el fibrógeno para encapsular a estas sustancias dentro de lo que puede ser un folículo, puede ser una laceración, en cualquiera de estas en la que se encuentre infectado, ahí va a actuar esta globulina. Además de eso, en el plasma, por la cantidad de agua que se encuentra, además de estas proteínas, se van a encontrar con sales y con minerales. Sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato, cloro, entre otros, son los que permiten mantener tanto el pH como la actividad muscular, la actividad neuronal, pulmonar, etcétera, etcétera, ya que estas sustancias van a difuminarse y diluirse en este componente que es el agua. El agua es el disolvente universal tanto para la naturaleza como para dentro de nuestro cuerpo. Por eso la cantidad de sangre va a estar distribuida en este porciento, entre el 55 al 65% más o menos de plasma y las células sanguíneas en un 45%. En las células sanguíneas nos encontramos con dos tipos de células, principalmente glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos rojos también se los conoce como eritrocitos o hematías. Van a estar principalmente formados por la hemoglobina, que es una proteína de tipo globular que transporta el oxígeno, además de que por el tamaño que tiene, se adhieren a este fácilmente en las moléculas de hierro. Esta hemoglobina, perdón, estos glóbulos rojos se encuentran alrededor de 5 millones por cada milímetro cúbico. De igual forma, los glóbulos blancos en de 5 a 10, no, de 5.000 a 10.000 por cada milímetro cúbico. Se encuentran en apenas del 1% en relación a los glóbulos rojos, como se darán cuenta. Estos, ya que tienen un núcleo y que se van a originar principalmente en la médula ósea de tipo blanca, van a tener distintas distribuciones y distintas, llamémosle evoluciones o estados estacionales de interfase que van a ser direccionados tanto por el sistema linfático como por el sistema sanguíneo. Principalmente estos agentes de defensa van a encargarse de combatir infecciones y enfermedades y además de esto van a regular la actividad celular porque no solamente van a tener la capacidad de fagocitar virus o bacterias o algún microorganismo patógeno, sino que también pueden fagocitar, adherirse, capturar y aniquilar a las células cancerígenas. Son muy importantes estos tipos de células que se encuentran divididas en linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neurófilos. Estos van a estar distribuidos no solamente a nivel sanguíneo, sino que van a ubicarse por el sistema linfático en partes específicas. Dentro de la infancia primatura o de la primera infancia, van a actuar principalmente en los linfomas de Langer desde los 6 hasta los 8, 10 años aproximadamente, cuando ya empiezan a atrofiarse y a tener su actividad autónoma. Es por eso que los niños tienen las defensas bajas o las defensas altas, principalmente por el desarrollo de estas células, que va a depender de la alimentación, de la exposición a agentes ambientales, de inclusive hasta de la cognición, porque estas células, los de tipo blanco, los linfocitos, los monocitos principalmente,
van a actuar en un orden jerárquico conjunto con las hormonas, principalmente con las del cortisol y las adrenales de la adrenalina y noradrenalina, las que se encuentran en las cápsulas suprarrenales. Un poco más, un poco menos, la diferencia entre glóbulos blancos y glóbulos rojos es que estos van a tener núcleo y los glóbulos rojos no. Los glóbulos rojos no tienen el núcleo precisamente porque la hemoglobina va a ocupar gran tamaño de estas y va a transportar las moléculas de oxígeno. El tiempo de vida igual entre estas va a variar, principalmente entre las de los glóbulos rojos que se encuentran de 8 a 10 días de vida hábil en promedio, mientras que las de glóbulos blancos pueden estar sobreviviendo de 90 a 120 días. Además de esto, en el tejido sanguíneo, en las células sanguíneas, se van a encontrar con plaquetas o trombocitos. Estas plaquetas son importantes para la coagulación de la sangre, principalmente porque van a agrupar desechos propios del sistema sanguíneo y desechos extracelulares. Hay algo que tener claro en el sistema metabólico o en el sistema sanguíneo, de que si bien estos se encargan de transportar todos los nutrientes, todos los componentes para que las células vivan, también se encargan de transportar los desechos. Pero ojo, estos desechos no siempre son como tal algo que se excreta. Muchos de estos se los recicla o se los vuelve a reincorporar dentro del organismo una vez modificado y tratado para que no se acumulen principalmente y que puedan funcionar en el caso de las plaquetas y de los trombocitos, el dióxido de carbono, conjunto con la urea, también con el amoníaco, que van a absorberlos, se encargan de formar ciertos componentes que facilitan la coagulación, por un lado, y también sirven como agentes estructurales. De estos de aquí, por otro tipo de enzimas que van a liberarse principalmente en el intestino delgado, en el intestino grueso, por el hígado y también por las glándulas suprarrenales, pueden catabolizarse y formar otras sustancias que van a facilitar, digamos, la formación de nuevos tejidos, tanto a nivel mineralógico, con el zinc, con el calcio, con el fósforo y con el hierro, y también a nivel biológico, de estas sustancias se degradan otras como los aminoácidos que van a formar las distintas proteínas. Entonces, en el cuerpo se recicla, pero también hay pequeñas partes que ya por obvias razones tienen que desecharse. El hierro, en el caso de las mujeres, que se recicla cada 28 días, y en el de los hombres cada 90 a 120 días. También se pierde hierro. En el caso de los hombres, por no tener el ciclo o el periodo menstrual, se tiene que balancearlo conjuntamente con la alimentación. Espinacas, hígado, vísceras, todas estas tienen altos aportes de hierro, semillas de calabaza, inclusive. Yendo ya un poco más en detalle de este sistema, la parte principal que nosotros vamos a estudiar como el agente o como el órgano que opera toda esta maquinaria como un motor es el corazón, y para eso tengo que indicarles dónde se encuentra. El corazón se va a encontrar, tengo que compartirles la otra pantalla. Mm, Le hice una pregunta Sí, referente al tema que, o sea, al trabajo que hay que subir. Me sale que es del archivo muy pesado. ¿Y ahora cómo le comprímelo. hago? ¿Saben comprimir archivos? No. Les voy a pasar una página que es muy facilita. Gracias. ilopdf.com. Entran en esta página, les mando acá en el chat, y aquí donde dice Compress PDF, le dan a comprimir, seleccionan un archivo, este es mi correo, digamos este de aquí, el de la clase 5. Y aquí ya le comprimen, si es que quieren una alta, una baja, una mediana compresión, y ahí ya se reduce bastante. Sistema. Listen, yo también tengo una pregunta acerca de ese deber. En las indicaciones del deber no se subió, como usted sabe, subir ¿cómo Las le digo? rúbricas, ¿Cómo se debe subir el deber? O sea, el nombre del archivo.
No está, sí estaba. Ah, ah. Se supone que si nosotros ponemos acá en instrucciones, tiene que salirles. Pero pongamos de Sí, acá. creo que decía los dos apellidos y un nombre. Sí. Ya, ahí ya les debe salir. Ya les... Apellido, nombre. Listo. A ver, retomemos. En la cavidad torácica, nosotros vamos a tener principalmente dos cavidades más, o bueno, se va a encontrar dividido en tres cavidades. Dos pleurales, que son para los pulmones, y una cavidad medicárdica, que es para el corazón, una pleural derecha y una izquierda. Detrás de estos van a estar los pulmones. Me toca desactivar todo esto. Aquí, en la parte externa del corazón, ustedes pueden observar que se encuentra el pericardio. Este pericardio fibroso es un tejido conjuntivo que va a estar envolviendo hacia el músculo y tiene otra capa interna que es el pericardio seroso. Esta capa más interna en medio va a tener un líquido que es de tipo sinovial, casi sinovial. Bueno, es más que nada un conjunto de líquidos sanguíneos y de líquidos, un poco de colágeno, un poco de, ¿cómo se llama esto? Otro, se me va el nombre, de linfa, principalmente, para que por las contracciones que tiene el corazón, evite el impacto con los músculos adyacentes y también con los órganos que se encuentran alrededor. El corazón, si ustedes observan, se encuentra por detrás de esta cavidad pleural, en la cavidad miocardial y por delante de la tráquea. Aquí atrásito ustedes tienen a la tráquea. La posición del corazón, creo que hay otro más chévere de esta de acá. Ustedes observan que este corazón tiene además una forma o una ubicación específica. Por la forma y la orientación en que se encuentra se lo ve que está de forma triangular o de cono con un vértice que se dirige hacia abajo, hacia la izquierda, hacia adelante y a la base también se dirige hacia la derecha. Hacia arriba es un poco más inclinado hacia atrás y un poco hacia los costados izquierdo y derecho. Por la forma anatómica que posee y por cómo se ubica este órgano, principalmente se lo va a dividir en dos ejes o dos cámaras. La primera de ellas, pasando por la arteria aórtica, y la otra que atraviesa las pulmonares, nos permite dividirlo en este eje que es un eje corto, el que está pongámosle en verde, un eje corto que lo divide en la parte dorsal, en la parte posterior y en la parte anterior. Y en cambio, el que se encuentra partiéndolo desde la aorta, este de aquí, lo divide en un eje largo, principalmente para dividir sus cámaras. En las cámaras internas del corazón nos vamos a encontrar con un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho en este eje inferior, en el izquierdo y en el derecho, y con una aurícula derecha y una aurícula izquierda por encima de este eje en la parte superior. Vamos de ahí. Aquí. El corazón va a estar formado por tres capas principalmente. La que se encuentra en medio es el miocardio, el que va a estar formado por el tejido muscular cardíaco. Este de aquí, al ser un tejido muscular,
responde a una excitación que es autoexcitable y este va a comunicarse con el sistema nervioso autónomo con estas fibras de aquí, que son las fibras de Purkinje, que prácticamente se encargan de transmitir las señales eléctricas hacia este órgano. Si ustedes observan también en la parte externa, en la cara diafragmática, se van a encontrar con un pericarpio que envuelve el corazón conjuntamente con las capas serosas externas y en la parte interna van a tener ustedes al endocarpio, la cual entra en contacto con el tejido líquido, con la sangre del corazón y este simplemente es como un endotelio, una piel más delgada y ligera similar a la del intestino, donde que va a tapizar por dentro el corazón, donde que le permite tener una separación de la parte central que es el miocardio. Para nosotros describir la forma anatómica de este, se divide en la parte superior, en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda. Estos dos de aquí se encargan de captar la sangre y llevarlos hacia los ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y viceversa. En medio de esto, nos vamos a encontrar con válvulas que separan tanto las aurículas de los ventrículos, llamadas auroventriculares, y también las que separan los ventrículos de las arterias y de las venas, llamadas semilunares. Una semilunar pulmonar y una semilunar aórtica. También, para nosotros describir la forma, la estructura de este órgano, tenemos que indicar principalmente que se va a comunicar con el traspaso de sangre por medio de esta vena de aquí, que es la vena cava superior, y con las arterias pulmonares que se encuentran en el costado izquierdo, que son dos pares de venas pulmonares, y con las arterias pulmonares, mientras que por el otro lado se va a comunicar con la vena cava superior y con la vena cava inferior. La forma en que también se va a encontrar distribuido es por el infíndulo o también llamado el tronco pulmonar. La forma en que se comunica este viene dado directamente con el atrio izquierdo que se encuentra en la aurícula izquierda. Déjenme les desvanezco esto, quitemos esto. Aquí, el tronco pulmonar que facilita el traspaso de sangre por medio de la válvula pulmonar que va a ir desde el ventrículo derecho hacia los pulmones y acá la mitral o bicúspide que se encarga de llevarlo desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo para comunicarse con la vena semilunar aórtica. Esta de aquí va a llevarlo por la aorta, llevando ya la sangre oxigenada. El ritmo circadiano, el ritmo circadiaco viene principalmente, déjame ver si es que hay por aquí algún corazón latiendo. Acciones musculares, no. Pared del corazón, no. No hay. A ver, las aurículas, las dos de aquí, son las que se contraen y van a empujar la sangre hacia la parte de los ventrículos, hacia la parte interna, hacia la parte de abajo. La sangre que entra por por el ventrículo derecho es sangre desoxigenada. Esta sangre desoxigenada atraviesa la membrana y va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, donde se encuentra la sangre oxigenada proveniente de los pulmones, y estos ventrículos se contraen para empujar la sangre a través de las arterias hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo por la arteria aorta y por la pulmonar, detrás de esta.
donde que la sangre oxigenada se bombea hacia el cuerpo y la sangre desoxigenada se bombea hacia los pulmones. Por la cercanía que tienen estos, y ustedes van a encontrar en la mayoría de libros que las arterias son de color rojo y las venas son de color azul, es más que nada explicativo para diferenciarlas. En este caso es al revés porque esta es la única arteria que lleva la sangre desoxigenada y la única vena que va a llevar la sangre oxigenada hacia los pulmones. Cuando el corazón se va a relajar, justo antes de que las aurículas se contraigan, las aurículas se van a llenar de sangre que va a comenzar a fluir pasivamente desde los aurículos hacia los ventrículos. El movimiento de esto dura apenas 0.8 segundos y se realiza 100.000 veces al día. Este músculo no descansa. La sangre desoxigenada que entra al cuerpo desde la parte de las aurículas por la vena cava superior es sangre desoxigenada, mientras que la sangre oxigenada que entra por las arterias pulmonares es sangre oxigenada. Al contraerse estas dos, las aurículas izquierda y derecha, permiten que ingrese la sangre hacia los ventrículos, donde la sangre desoxigenada va a pasar desde el ventrículo izquierdo. Déjenme ver si que puedo rayar por aquí. Sí, valía. Desde aquí viene, pongámosle con azulito. Viene la sangre y pasa hacia las arterias pulmonares, la sangre desoxigenada, mientras que la sangre oxigenada que ingresó hacia el ventrículo izquierdo, este va a pasar por la aorta, llevando la sangre oxigenada hacia los demás partes del cuerpo. El corazón, cuando se va a relajar, las aurículas transportan la sangre desde esta parte, desde las aurículas de forma pasiva hacia los ventrículos. Y esto lo hace por medio de la contracción y relajación auricular. Cuando se da la primera contracción o el primer sonido cardíaco, este se da por la apertura de las válvulas que se encuentran aquí, las semilunares o sigmoideas también se las conoce, y se presenta cuando se cierran las válvulas auroventriculares. Estas de aquí, cuando dan el segundo latido o el segundo sonido cardíaco, ocurre cuando se cierran las válvulas semilunares. En el caso de la primera contracción, se la denomina como sístole y en la segunda como diástole. De estos dos términos se denomina o se toman los valores de la presión arterial como sistólica y diastólica, el primer y el último latido. La circulación sanguínea principalmente hay que destacar que es de dos tipos, es de tipo menor y de tipo mayor. La de tipo menor es la que se da entre el corazón y los pulmones, llevando la sangre desoxigenada que sale del ventrículo derecho hacia los pulmones por las arterias, o sea, de aquí para acá, y se oxigena regresando por las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo. Ingresa por acá, hacia esta parte. Esa circulación menor es sumamente importante para que la sangre desoxigenada pueda pasar hacia los pulmones y por el transporte que tienen con los alvéolos pulmonares puedan llevar nuevamente el oxígeno y se deposite el dióxido de carbono. Y al contrario, la circulación mayor es la que se da entre el corazón y todos los demás órganos y todos los demás tejidos. Si nosotros mencionamos la circulación mayor, esta va a estar ligada con todo el sistema circulatorio que va a recorrer toda la superficie y todos los músculos y todos los tejidos y todos los órganos del cuerpo humano. Nosotros para identificar aquí el tipo de circulación, tenemos que también mencionar que en la mayor, la sangre oxigenada va a salir por el ventrículo izquierdo, regreso al corazón, aquí. La sangre oxigenada va a entrar por el ventrículo, sale por el ventrículo izquierdo por la arteria aorta, porque está aquí, y lleva
hacia los órganos del oxígeno y nutrientes y vuelve al corazón, en cambio, por las venas, en la vena cava, que se encuentra en la aurícula derecha, la vena cava superior y también la vena cava inferior. Estas se encargan de recoger la sangre desoxigenada. Prácticamente los vasos, perdón, claro, las arterias y las venas se encargan de llevar este tipo de tejidos sanguíneos, pero estas se van a diferenciar principalmente por cómo van a estar conformadas. Aquí ustedes pueden ver que los vasos sanguíneos van a ser las arterias, las que lleven la sangre desde el corazón hacia los tejidos, que van a estar cubiertas por una túnica externa de tejido conjuntivo. Va a tener también una membrana elástica intermedia con el músculo liso, que también se le conoce como la túnica media, que es una fibra lisa. Sus músculos, en este caso, si ustedes observan, son transversales y por dentro de estos se encuentran con el endotelio o una túnica íntima o interna, donde que esta prácticamente es la que entra en contacto por medio de un epitelio con las células sanguíneas o con los del torrente sanguíneo. Oxygenated blood flows. Estas arterias se van a diferenciar principalmente por su elasticidad y por la contracción que pueden hacer de forma sinérgica con los aurículos. Mientras que acá, en las venas, estas se van a encargar de devolver la sangre desde los tejidos hacia el corazón y estas tienen también una túnica adventicia que es más gruesa que las arterias. Esta de aquí va a tener por dentro una túnica media que es más delgada que en las arterias, tiene una túnica interna y tiene además unas válvulas que evitan el retroceso de la sangre. Es sumamente importante de que estas se encuentren ubicadas dentro de las túnicas internas o dentro de las túnicas íntimas, por cuanto estas van a regular la presión que se va a ejercer por la fuerza, por el impacto que ejerce el corazón, para que una vez que se regrese la sangre, no se lo vaya a, no se regrese completamente por las venas. Y también aquí nosotros vamos a tener los capilares. Estos capilares no son ni vasos, perdón, no son ni arterias ni venas. Estos capilares son un tipo de tejido que va a formarse por las células endoteliales, donde que principalmente se va a dar el paso o el intercambio de venas, perdón, de arterias hacia venas. Estos son los que permiten comunicarse entre estos dos tipos de tejidos. Si bien estas capilares son más estructurales como una red, se encargan principalmente del transporte de sustancias entre las arterias y las venas. Una vez que se van a formar estas, van a encontrarse miles y miles dentro del cuerpo y así no se quedan los circuitos abiertos o cerrados de forma individual. Lo que les permite unirse entre las arterias y las venas van a ser los capilares, que son un tejido capilar. No son músculos, pero son células endoteliales y no tienen las acciones contráctiles que tienen estas otras dos. En la parte del corazón, creo que les había indicado el miocardio. Si ustedes observan las fibras también, son de tipo transversas. Por dentro tienen el endocardio, que es un tejido conjuntivo. En el pericardio se encuentran dos capas serosas, la capa parietal y la capa visceral. Esas son las partes o las capas del corazón, pero esto es más de histología que se estudia ahí las células que van a formarlas. A ver, déjenme salir de aquí. Y antes de que se termine la clase, dentro de Live Worksheets, ustedes van a tener estos dos talleres adicionales que complementan la parte del sistema óseo.
El 1 es del tejido muscular. Aquí las instrucciones son simplemente que van ustedes a colocar la numeración que corresponda a estos músculos. Aquí le ponen el pectoral mayor, le ponen el dorsal ancho, el deltoides, donde se vayan a ubicar. Es sumamente sencillo este. Y en este otro, en cambio, lo van a complementar. Si es que aquí es el sistema, digamos, muscular, o sistema óseo o articular, van completando aquí los órganos que van a formarle, han de ser aquí los huesos, whatever. Aquí tienen también opción múltiple. Son de opción múltiple estas, son fáciles. Si es que la articulación de rodilla, huesos largos, aquí van a completar. Y aquí, en la parte de la última pregunta, les van a linkear o están adheridos 3 videos de la articulación del codo. Son videos cortitos de 20, 30 segundos nada más. Ustedes le dan play, aunque no creo que haga falta. The two bony surfaces move against. Este movimiento, cómo se conforma la articulación, There are several important las inserciones musculares, at the shoulder, los nervios que atraviesan esa articulación. lying to the muscle. Ya. Y con esas respuestas, cuando vean los videos, aquí están hasta las instrucciones. Busca en la columna de la izquierda las estructuras que viste y aquí le van a poner el número en el concepto que corresponde. Si aquí es el 1, aquí es el 5, el 3, el 1, ¿dónde está el 1? El 2, el 8. Entonces aquí le van poniendo las numeraciones que se encuentran aquí al lado izquierdo. Le ponen terminado y le hacen una captura a la calificación. Le pegan un documento de Word y le suben a la plataforma que está habilitado en la semana número, ustedes son, para que lo ven, la semana número 6 me parece. Bueno, voy a copiar de este otro de acá. Dicen, ¿le subimos en Word o en PDF? PDF. Todo se sube en PDF en esta plataforma. Ya. Y en la semana número 6 ya les hago visible. En la actividad de la semana número 6, aquí lo van a realizar. Y solamente se copió la primera parte. Listo. Y eso lo entregan hasta el finalizar de la clase. Creo que 20 minutos es más que suficiente. Es 13 de julio. Listo, ya está habilitado para que puedan subirlo hasta el finalizar la clase. Creo que se alcanza. Ah, y antes de que se me vayan, sí están todos. Me faltaba alguien en asistencia. No se vayan, no se vayan, esperen.
A ver, de aquí, Chávez Anthony, sí ingresó, ¿verdad? Sean presente. Naranjo Brigitte, Listen, la señorita Naranjo me dijo que no tenía conexión a internet. Oquillas Jonathan, Presente, Licen. ahorita se caramba de ingresar la señorita Brigitte. Listo, ahora sí. ¿Quieren que les cree grupos para que puedan hacerle o quieren trabajar de forma individual? Sí, Listen, cree salas. ¿Cuántos grupo. grupos son? 7. Listen, Ujú. Listen, disculpe que le moleste. Se le puede decir algo, pero no se va a enojar de repente. Verán que estoy mal dormido, tengo que presentar No, no, informes y no he almorzado. no, Listen, Si es es que algo escojo el camino de la chévere. violencia. No, ya tengo que- no, en serio que si usted se pone así me pongo más nerviosa, verá. A ver, Nosotros estábamos conversando con el grupo, no sé si hay la posibilidad de que usted nos pueda dar clases presenciales, así sea 2 horitas, pero de los huesos. Y con eso que nos dijo que nos iba a enseñar a tomar el pulso también, para no caernos en las pruebas, porque creo que nadie se quiere sacar 0 tampoco. como hoy día. Sí, por Sí, favor, Licen. por favor. Por favor, Licen. O sea, yo por mí no tendría problemas. La cuestión aquí es que por parte del reglamento estudiantil, no es estudiantil, ¿cómo se llama esto? Bueno, el reglamento que tienen en la universidad de régimen académico, no se les puede traer a los estudiantes. ¿Cuántos de aquí son menores de edad para empezar?